y que se está convirtiendo en una bandera, ¿no?, para reconstituir a nuestra nación. Sin embargo, también en contraparte debo lamentar la poca asistencia de personas. Yo me esperaba que todo el auditorio esté repleto, pero hola. Pero bueno, estas son las cosas que debemos superar, ¿no? Estos mismos límites y fronteras que supuestamente hay entre la academia, los pensadores, los intelectuales, con la gente que está afuera, ¿no? Y eso es parte de la colonia, también pensamiento colonial, que ha así verticalizado, ¿no?, ese tipo de cosas, los pensamientos y esas cosas. Bueno, pero comenzaremos con mi trabajo que he preparado, titulado Procesos de Integración y Autonomía en la Nación de los Chichas, ¿no?, o la Nación Chichas, por favor. Bueno, como un primer acápite tenemos nuestras identidades históricas, ¿no? Conocemos que la región de los Chichas tiene un largo proceso histórico que se remonta a 2000 años antes de Cristo, entre otras fechas, ¿no?, tentativas que se tienen, todavía no oficializadas, con un territorio, límites ya igualmente identificados por varios autores, pero todavía que no se llegan a homogeneizar en un solo pensamiento y oficializarlos, ¿no? Por favor. En ese sentido, quiero hablar de una identidad originaria chichas. Esa identidad, remontándonos a épocas preincaicas, preaymaras también, que con seguridad nos encerraba a todos, ¿no?, a todos los que habitábamos en esta región, y que con el proceso histórico, sobre todo en la República, porque lo anterior es todavía hipotético, ¿no?, sobre todo en la República se van a generar localías, identidades más locales, por ejemplo, el tupiceño, el villasoneño, el cotagaiteño, viticheño y atocheño, principalmente, como las principales capitales de municipios, que lamentablemente han ido en detrimento, ¿no?, de nuestra identidad colectiva como chicheños, y es el ser chicheño que hablaba Neri, y que es lo que estamos también reconstruyendo en la actualidad, ¿no?, desde el punto de vista subjetivo. Ahí tenemos un provincialismo también que se ha generado en la República con la creación de nuevas provincias, no chichas, uchichas, modesto, miste, que es nuestra gran problemática, ¿no?, sobre todo con Villazón, que al perder el nombre de Chichas ha perdido la identidad, se dice, ¿no?, pero que ahora estamos recuperándola. Y eso también trae el alejamiento entre pueblos, entre colectividades, alejamiento entre las comunidades y las ciudades, ese tipo de conflictos, ¿no?, que nos han separado de forma bien superficial, pero que ha calado también a fondo. Por favor. Bueno, ahí tenemos un segundo subtítulo que trata del territorio y la integración. Ahí tenemos dos mapas, seguramente conocidos por la mayoría de ustedes. Uno de Buyuz-Cachán, más relacionado con los señoríos aymaras, ¿no?, una hipótesis que también ya se está rechazando en nuestra región principalmente, aunque los aymaras siguen refiriéndose a eso como una verdad, ¿no?, que habíamos sido parte de los señoríos. Y el otro, más de épocas coloniales, donde estaba el partido de Chichas, ¿no?, entre otros. Por favor. Bueno, y esa es nuestra actual administración política, pertenecientes al departamento de Potosí, aunque queremos negarlo, pero pertenecemos, ¿no? La nación Chichas va a comprender las tres provincias antes mencionadas y nuevamente los localismos, ¿no?, que quiero ahí presentarles. La siguiente, por favor. Bueno, lamentablemente quiero hacer énfasis en estos tres puntos que había mencionado al empezar la exposición, que se tratan de las divisiones imaginarias que hemos construido entre todas nuestras regiones, nuestros pueblos, ¿no? Eso además por los procesos interculturales que se viven forzosamente en cualquier sociedad y que no se pueden negar, ¿no? Queremos, digamos, mantener vivo lo nuestro, pero las influencias externas siempre van a estar presentes porque son procesos culturales normales, ¿no? La cuestión es fortalecernos, digamos, intraculturalmente como un primer paso, y después poder relacionarnos de cara a cara y horizontalmente con los demás, ¿no? Entonces ese es el tipo de relacionamiento. Tampoco es negar al otro, ¿no?, discriminarlo, cesarlo, coartarlo, porque no, pues eso no es ni constitucional ahora, ¿no?, ni constitucional. La 045 nos meten y estamos fregados.
ahí tenemos la resignificación identitaria, ¿no? No podemos hablar de los chichas, la identidad chicheña preincaica a la del siglo XXI, ¿no? La identidad plurinacional, digamos, contextualizada en este nuevo Estado que incluso él mismo se está planteando, trabajando, construyendo, y su andamiaje legislativo se va trabajando poco a poco, donde nos han abierto ahí la puertita de las autonomías, ¿no? En ese sentido, hay que también, digamos, entender ese proceso de resignificación, porque muchas veces queremos ser esencialistas y aferrarnos a lo que ha pasado y negar, ¿no?, lo que está pasando ahora. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, elementos simbólicos como el sombrero chicheño, el poncho, en conflictos bien interesantes que yo los he identificado en algún momento, de la negación hacia lo indígena, hacia lo originario, ¿no?, en conceptos actuales. Pero cuando es el carnaval, yo me he visto de indio, pero después no, yo no soy indio, ¿no? Ese tipo de complejidades, digamos, en la identidad de los chichas, que hay que ir aclarando y limpiando, ¿no?, para poder hablar bien concretamente de lo que es la identidad, esa resignificación identitaria que planteo. Entonces, la reconstitución territorial, y yo la encuentro como un elemento fundamental para seguir trabajando en la reconstitución de la nación chichas, ¿no?, porque el territorio es un elemento principal, digamos, en este proceso. Entonces, si no logramos esto, y esta reconstitución territorial no es simplemente el territorio, ¿no? Sabemos que el territorio es el subsuelo, el suelo, el sobresuelo, pero además abarca a otros elementos, ¿no?, como la identidad, quiénes estamos en ese territorio y las formas en que nos relacionamos entre todos, ¿no? Entonces, eso va más allá del concepto y de las palabras. Cuarto punto, el reto de la descolonización. Ya estaban hablando por acá, ¿no? A ver, territorio y pueblo ancestral intervenido por la colonia, pero dando pie a la profesora Cazón, que es muy cierto lo que nos dice, la descolonización también va más atrás, ¿no?, al imperio quechua, al aymara, no el imperio, pero a todos esos procesos, pero es complejo, ¿no? Digamos, lo más inmediato, lo que tenemos documentado es el proceso colonial español, ¿no? Y de esa forma podemos trabajar, digamos, más estructuralmente, desmontar sus estructuras, sus instituciones, pero ¿cómo vamos más atrás? Posiblemente sea más difícil, pero como yo lo vería, la estrategia principal sería esa resignificación, ¿no? No buscar la esencia, no buscar la raíz como tal, así bien purita, sino entender el proceso que ha ocurrido hasta la actualidad y de esa forma hablar de descolonización, ¿no?, que los chichas descolonizados, digamos. Tal vez agarrar elementos como la no discriminación, ¿no?, hacia los otros pueblos, la capacidad intercultural, el fortalecimiento intracultural y ese tipo de aspectos que nos pueden ayudar a descolonizarnos, ¿no? Porque este mismo concepto se sigue trabajando, se sigue discutiendo, y querer descolonizarnos ya hasta la época aymara, pues es bien difícil, ¿no? Lamentablemente, desde mi punto de vista, este proceso colonial, con esa aclaración previa entre paréntesis, ha generado, pienso, una forma de una intelectualidad sesgada. ¿Por qué? Porque eso también, claro, precedido por la división territorial y todas esas cosas, ¿no? Pero lamentablemente se ha generado una intelectualidad, un pensamiento igual, segregado, ¿no?, de ver nuestra historia en Tupiza nomás. Lo que pasó en Villazón se quedó en el límite provincial, lo que pasó en Cotagaita también, aunque un poquito más unificados, estamos hacia arriba. Entonces, en ese sentido, la principal crítica que entraría en esta parte es la ascendencia española aristocrática que se ha dado, ¿no?, en nuestra región, en Tupiza principalmente, donde la identidad se ha comenzado a construir desde esa gradita, ¿no?, y de nuevo la negación hacia lo indígena. Sin embargo, si queremos descolonizar a la nación chichas y reconstituirla, creo que hay que irnos a las comunidades, porque ahí está la esencia, ahí se ha mantenido. Aquí estamos con otro tipo de influencias argentinas, globales, mestizas y de otros tipos, ¿no? Ahí está el alejamiento de las comunidades y la ruptura con lo indígena, ¿no?, nuevamente, que se mantiene hasta hoy en día, pero que
y que había encontrado incluso una resistencia para hablar de la nación chichas, ¿no? Porque las naciones originarias siempre estaban ligadas a los pueblos indígenas, a los indios de allá lejos, y nosotros no, somos otras cosas, ¿no? Otras cosas. De esa forma, en la época colonial tenemos las fundaciones, ¿no?, entre comillas, de los nuevos pueblos. Y el sometimiento simbólico también, por ejemplo, con poblaciones ya existentes que se han denominado Santiago Cotagaita, Nuestra Señora de Calcha con la influencia católica, y Tupiza, ¿no?, que nos encontramos ahora acá, y la gran polémica que se ha armado por décadas sobre la fundación, ¿no? 1575, 1574, ¿cuál? Bueno, no importa, ¿no?, porque la Tupiza era precolonial, pre-española. Entonces, ¿por qué hablamos nosotros de someternos a una fundación del opresor? Estamos bajando la cabeza nuevamente y aceptando, ¿no?, su opresión al discutir sobre este tipo de elementos. Y ahora un gran avance que me ha parecido es la Carta Orgánica de Tupiza. Las otras no las conozco a profundidad, pero en la Carta Orgánica de Tupiza se ha anulado, ¿no?, el 4 de junio, por fin se ha anulado. Y más bien como se ha hecho en otras capitales como en La Paz, que se festeja más el 16 de julio que el 20 de octubre, ¿no? El 16 de julio, el momento de la emancipación, la liberación. Y nosotros también celebraremos el 7 de noviembre, ¿no?, cuando nos liberamos del yugo español y somos nuevamente un pueblo libre. Entonces el 7 de noviembre va a comenzar a tomar fuerza una vez, supongo, que se promulgue la Carta Orgánica, ¿no? Además que se ha establecido el mes aniversario de la nación Chichas y de Tupiza en noviembre, ¿no?, comenzando todo noviembre, y con las fechas de fundacional, que el 17 de noviembre, ¿no? Entonces la descolonización, nuevamente, igual que el territorio, es un aspecto fundante para seguir trabajando en el proceso de reconstituir la nación Chichas y romper con ese pensamiento sesgado, ¿no?, para construir otro integral, ese integral que nos unifique entre todos los pueblos, que no nos divida, que los divida son los pilotos, los de la frontera, ese tipo de aspectos despectivos que hemos construido bien incisoriamente, ¿no? Ni sabemos por qué, pero se han construido esas rivalidades que no, pues, ¿en qué nos ayudan? No hay ningún elemento, fundamento que justifique ese tipo de caracterizaciones, ¿no? Por favor. Un cuarto punto, la búsqueda de autonomía. Hace varios años que vengo trabajando también sobre diferentes temáticas, ¿no?, referidas a Tupiza, a la región de los Chichas en un primer momento, y ahora a la nación Chichas, ¿no? ¿Por qué región? Porque antes de que se promulgue la Constitución se hablaba todavía, ¿no?, de autonomías regionales con competencias y todo eso, y era un debate más que todo conceptual. Pero ahora creo que hemos superado aún más y hemos unificado discursos para circunscribirnos a lo que es la nación Chichas, ¿no? Entonces, nuestra región chicheña, con varios antecedentes de la búsqueda de libertad, autodeterminación y autonomía posiblemente, como vemos ahí, ¿no?, en tres momentos principales, en lo que se llamaba la departamentalización de los pueblos del sur en ese entonces, y que ha fracasado por influencias externas y también internas, ¿no?, por esa misma división que tenemos entre todos y ese miramiento que es injustificado. Por favor. Ahora sí, esto me pareció interesante, en el proceso, en la primera etapa del Estado plurinacional, no era Estado plurinacional todavía, del gobierno, del actual gobierno, ¿no?, la primera gestión, se ha generado este mapa muy sugerente para mí. Por favor, ¿puedes prestar? Ahí podemos ver el mapa que se ha hecho del Viceministerio de Descentralización, gracias, y por esta parte, el Estado, el gobierno central, ha reconocido a la región de los Chichas. Se estaba tratando de hacer una nueva distribución, ¿no?, administrativa, política, y de esa forma se ha generado este mapa, bien interesante para mí, que lo había encontrado por internet, ¿no? Y por aquí entre las letritas dice región Chichas, ¿no? Entonces, las condiciones actuales
que se han generado en esta última etapa nos han abierto nuevamente esa puerta que les digo, ¿no? Como con una normativa, un reconocimiento también subjetivo, en el cual han fracasado posiblemente nuestros representantes en la Asamblea Constituyente. Pero ese fracaso no es tal. La aclaración aquí es, por allá decían que no se ha logrado el reconocimiento, pero falso. No se ha logrado el reconocimiento de ninguna nación. El artículo 3, creo que es, si no me equivoco, de la Constitución, 5, perdón, reconoce 36 idiomas, no se conoce, o lenguas, no naciones, no se conoce ninguna nación en el Estado plurinacional. Así que no nos sintamos tan excluidos, más bien ante una posible reforma constitucional, ahí trabajaremos, ¿no? Y buscaremos ese reconocimiento. Entonces, el marco normativo positivo, una coyuntura y un contexto plenos para este proceso reconstitutivo, ¿no? Para nuestra nación. De esa forma hay que seguir trabajando con esta puerta abierta que tenemos en la actualidad, ¿no? Por favor. A ver, entre algunos avances logrados, hace rato también decían que no nos dejemos, ¿no? Reclamamos desde 10 años, y esto ha ocurrido el 2008 y el 2009. Si conocen la parada militar que se realiza el 7 de agosto en nuestro país, yo había visto también el 2007, 2006, 2007 creo que comenzó, no había la presencia de la nación chichas. Habían los quechos, los aymaras, los yuracarés, una serie de pueblos indígenas del país, pero los chichas nunca, ¿no? Y se dio la coincidencia que el año 2008 esta parada militar se realizó en Cochabamba, ¿no? Donde estamos viviendo, y con un grupo de paisanos decidimos organizar, ¿no? Como la nación chichas, o los chichas, todavía no era nación, los chichas no estamos presentes, a ver, y nos organizamos y hemos llegado a un número de 15 personas más o menos, que nos ponemos el sombrero, lo más identificativo, digamos, para nosotros, ¿no? Y de esa forma nos hemos organizado, ¿no? Esto es del año 2009, pero ya, el siguiente año que fue en Oruro, ya nos hemos organizado un poquito más, hemos hecho un mapa de la región, cajas, erques, y la gente nos aplaudía, lindo, ¿no? Decía, bravo, tarijeños, chicheños somos, decía. Y otros, claro, ya conocedores, ya, bravo, tupicheños, nos dicen, no, chicheños, ya. Y de esa forma, pero eran eventos simbólicos importantes para nosotros, ¿no? Además que el presidente ya estaba, vicepresidente, y decían, a continuación, la región Chichas por la autonomía, leían ahí, ¿no? Y el presidente tal vez le llamaría la atención, ¿quién será? Pero, y de esa forma hemos ido trabajando, ¿no? Con pequeñas iniciativas, pero que pensamos que se pueden hacer desde diferentes lugares, ¿no? A veces la ubicación espacial es conflictiva, porque trabajar desde otros lugares hacia aquí hay una ruptura también, ¿no? No sabemos qué está ocurriendo aquí, y cuando los mecanismos de comunicación no son buenos, igual estamos alejados, trabajamos por todo lado y no estamos uniendo, ¿no? Esfuerzos. Después, cambio de perspectiva por parte del Estado con autonomías indígenas, y una documentación fundante que se ha trabajado, ¿no? Que se ha publicado aquí en varios periódicos principalmente y en otros espacios, donde está el ABC de la Nación Chichas, actas de fundacional también, que tiene aspectos muy rescatables, ¿no? Y que se han tratado de estructurar en todas estas demandas que teníamos, además de unificar, ¿no? La región, la identidad, los imaginarios, varios aspectos que son importantes y que conforman una integralidad, ¿no? Y esos encuentros sociales tan importantes donde nos unan entre pueblos, ¿no? La gente de la ciudad con las comunidades, con las autoridades, las organizaciones y todos esos entes que pueden articular, ¿no? Desde la institucionalidad. Por favor. Y un gran logro, ¿no? El 2012, ¿sí? Nos reuníamos en Cotagaita, igual en otro encuentro así de intelectuales académicos, ¿no? Y pensadores, y estaba en pleno esto de proyectar el censo del 2012, y parece que la idea rondaba así por el éter, ¿no? Y a varios nos había llegado, porque en varios pensamientos se había planteado lo mismo.
De esa forma se va consolidando este proyecto que nos abre nuevamente a la gran posibilidad de que el Estado reconozca a la nación Chichas con una población actual, ¿no? Gente que dice que es de la nación Chichas, ¿no? No un sueño lírico que ha pasado hace 500 años, ¿no? Entonces, de esa forma se va proyectando de qué forma se iba a socializar esta iniciativa, y se lo hace por varios medios, ¿no? Y entre las redes sociales, que seguramente han influenciado para que en las capitales, casi en todo el país, ¿no?, se encuentre gente perteneciente a la nación Chichas. Y ese gran dato que sale, ¿no?, 58.651, y creo que ahora ha aumentado un poquito más. 59.000 dice que ya estamos. Y de esa forma hay un nuevo antecedente estadístico, demográfico, real y concreto, ¿no?, de la existencia de la nación Chichas en el siglo XXI. Y ese es el acto, ¿no?, que emite el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, entonces ese tipo de iniciativas son las que van surgiendo, ¿no? Y lo bueno es que el Estado, el gobierno, nos ha dado esa puertita también, la pregunta 29 de otros, ¿no? Porque si no se daba, ahí estamos fregados. Por favor, Eva. Bueno, ahí nuevamente las cumbres y encuentros sociales. A ver, la integración que ya les había dicho, ¿no?, entre pueblos, en que todos nos encontremos, nos reconozcamos, no nos neguemos principalmente, porque por décadas y décadas parecería que nos hemos negado, ¿no? No, él es indio y yo soy blanco, ¿no?, ese tipo de cosas. Nuevo imaginario identitario, ¿no?, construir entre todos, desde tu perspectiva, la mía, la de más lejos, mis formas de vida, entre todos congregar un solo imaginario, una forma de pensar, una misma cosmovisión, ¿no? Y posicionar a la nación Chichas en todos los niveles. Como les digo nuevamente, aquí estamos en un grupo muy reducido, extremadamente reducido, donde posiblemente haya un acuerdo, ¿no?, generalizado sobre la nación Chichas, pero ¿y qué saliendo hacia afuera? Posiblemente la gente no sepa qué está ocurriendo, ¿no? Entonces con los encuentros es posible llegar un poco más lejos, ¿no?, sobre todo a las comunidades donde la idea se vaya calando más a fondo y que se genere un sentimiento colectivo, ¿no?, entre todos, para hablar igualmente sobre la nación Chichas y no desentendernos más bien, ¿no?, porque muchas veces hablas con otro, no, ¿qué es la nación Chichas? No, ni idea, y seguimos así cesaditos, ¿no?, cesaditos colonialmente. Por favor. Bueno, y ese es un último pensamiento que sirva para como pretexto para reflexionar y seguir trabajando, ¿no?, y que nuevamente nos abramos entre todos y aportemos, ¿no?, desde diferentes perspectivas para unificar este gran proyecto histórico y muy, muy posible sobre la reconstitución de la nación Chichas, ¿no? Muchas gracias. Lo puedes entender como pregunta o como complementación. Es que me llama la atención y un poco me siento obligado a disculpar, pero a hacer este tipo de participación, porque ya es 2 veces que en las intervenciones, tanto Max como tú, cuando hablan de la fundación de Tupisa, como si fuese una gran conquista, ¿no?, como un gran avance de que estamos desconociendo la fundación de Tupisa. Así lo he entendido. Bueno, no sé cómo se lo puede captar, pero yo tengo un tipo de concepto sobre lo que es fundación. No se trata de entender una fundación como un año o como un nombre. Lo pongamos, no importa, está en discusión. No, eso no viene al caso. Sino que la historia, no lo he hecho yo, pero la historia se construye a través de hechos trascendentales, ¿no es cierto?, de grandes hechos. Así está dividido la historia universal y así está dividido nuestra historia nacional. Entonces, cuando hablamos de la fundación, sea de cualquier localidad o similar, y en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? No es el término de fundación, ni el nombre, ni la fecha, no, eso no me interesa, sino que en ese momento, esta localidad, este territorio, esta tierra que estamos pisando ahora, ha sufrido una transformación, ha sufrido una revolución.
de convertirse de un centro urbano. Sabemos que ha sido ya un tambo, ha existido durante los aymaras, ha existido durante los... De acuerdo, eso ya está comprobado que siempre ha existido Tupiza. Sino el hecho es de que sufre un cambio, una transformación, como ha sufrido América y como ha sufrido el mundo en muchos acontecimientos. Entonces yo considero que no se puede así nomás, ¿no?, desechar un hecho tan importante por el cual Tupiza ha sufrido una transformación. Y yo varias veces me pregunto, y alguna vez hemos charlado de esto, ¿qué hubiese sucedido si en ese hecho, en ese acontecimiento de hace tantos años, los españoles no se hubiesen fijado en Tupiza? Estuviésemos aquí en este momento hablando, reunidos en esta localidad, en este sitio, en este territorio. Esa es la pregunta. Por eso yo digo de que debemos reflexionar algunos acontecimientos, pero a la luz de interpretaciones históricas, que no son locales. Yo digo, esto es americano y es en todo el mundo. Está comprobado que así se hace la historia, nos guste o no nos guste. Bueno, sí, primero que la Fundación Tupiza había sido una fecha muy polemizada, ¿no?, por varios años, que seguía el debate. Y no sé si se lo habrán aclarado en algún momento y han dicho, sí, aquí ha sido, aquí no ha sido. Primero, ¿no? Y seguir en debate infructífero, no sé si es muy productivo. Después, dicen que la historia se construye, pero ¿qué historia? La historia nuevamente vista desde una mirada, desde una construcción de las escuelas de afuera, ¿no?, desde otros lados. Nosotros podríamos hablar desde nuestra propia forma de construir nuestra historia. La historia es de los ganadores, de los opresores, ese tipo de elementos, ¿no? Pero, entonces, para empezar, creo que el mismo debate que se había producido es lo que ha terminado derrotando a esa fecha, a la fundación de Tupiza, ¿no? Y personalmente, desde mi perspectiva, es más importante revalorizar la fecha de liberación de nuestro pueblo que de sometimiento, ¿no? Al profesor Murillo, porque esta mañana habló más de términos políticos, etcétera, ¿no? Yo quiero decirle que en mi libro voy a reflejar cada momento de la llegada de los españoles y cronológicamente. ¿Para qué? Para que la historia sea concebida como tal, como usted dice. Todo lo que he expuesto está en el libro. Ahora, el tema de celebrar o no celebrar una fundación española, para mí, o sea, en este momento, ya es insignificante. Y la verdad que yo me inclino también, como muchos tupiceños están haciendo, por celebrar ya el tema de la guerra de la independencia. Porque Suipacha, o sea, la batalla de Suipacha es la primera lucha armada, no hay que olvidar.